Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a estas noticias de hoy con un formato diferente, Jorge. Sí, bueno, tal como lo comentamos el lunes, durante estas 2 semanas vamos a tener un formato un poco distinto del habitual en las noticias. Nos vamos a centrar, ya que solamente tenemos 2 informativos de este tipo de actualidad durante la semana, solamente en noticias de actualidad, y lo que es el espacio de las noticias de los lunes, que como saben lo colgamos los domingos por la noche. Ya ahí irán las noticias de la actualidad cultural, pero no se preocupen, no es un cambio definitivo, es simplemente durante estas 2 semanas. Ya volveremos a retomar nuestro formato habitual con noticias de actualidad y también noticias culturales. Vamos ahora con los titulares del día. Atropello yihadista en Torre Pacheco, Murcia, no reconocido como tal hasta ahora. Washington elimina fondos de ayuda militar a Israel por presión de progresistas demócratas. En Israel, cada vez son más jóvenes los pacientes graves por coronavirus. Un hombre de Yafo amenazó con un arma de guerra a los transeúntes en el bulevar de Tel Aviv. Las facciones de Gaza rechazan el plan de la Autoridad Palestina para celebrar elecciones en diciembre. Arabia Saudita se compromete a apoyar los esfuerzos para evitar que Irán desarrolle armas nucleares. Estos son los titulares. Vamos con la primera noticia. El viernes pasado, un individuo marroquí de unos 30 años que llegó a España como menor no acompañado arrolló con un coche a los ocupantes de una terraza en la localidad murciana de Torre Pacheco antes de empotrar el coche contra un edificio y tras herirse a sí mismo con un cuchillo. El joven, que murió tras el choque final, dejó una carta de despedida anunciando sus intenciones terroristas. Vivía solo en un apartamento de la población y no se le tenía por radical, lo que lo sitúa en la categoría de lobo solitario. Tras la retirada de Afganistán, las fuerzas de seguridad española están en el nivel 4 de alerta, 1 por debajo del máximo, por el temor a que el triunfo talibán impulsase la acción de estos yihadistas que actúan por su cuenta. Testigos presenciales vieron al conductor hacer con los dedos de una mano el gesto típico de los yihadistas antes de convertirse en mártires. Bueno, hay que decir que en este atropello murió una persona que se hallaba en una de las terrazas y también hubo 4 heridos, aparte del propio terrorista que también se inmoló de alguna manera, porque como decimos, él ya se había clavado el cuchillo y con el atropello, después del atropello, al empotrarse contra la pared de una casa, pues acabó matándose a sí mismo. Es un acto terrorista yihadista clarísimo, y aparte con el testimonio de esta carta anunciando este acto terrorista. Y sin embargo, esto no se ha de momento declarado como acto terrorista. Esto es algo impresionante para mi forma de ver, y todavía más impresionante el hecho de que de esta noticia que tuvo lugar el viernes pasado, fíjense lo que les decimos, estamos hablando de prácticamente una semana, solamente en las últimas 48 horas se publicó algo en la prensa española. Mientras tanto, claro, los noticieros estamos pendientes de lo que pasa con el volcán en la isla de La Palma. Nos hemos olvidado de lo que pasaba con el precio de la electricidad, que va a dejar en la ruina a muchas familias. Nos hemos olvidado de los ataques yihadistas y de todo, solamente centrados en las imágenes espectaculares del volcán, que afortunadamente no ha producido ninguna víctima humana. Sí que tendrá daños económicos, pero estamos hablando en este caso de terrorismo yihadista en un pueblo de Murcia. Y como quizás influya en esto que ha sido protagonizado por alguien que llegó en calidad de inmigrante ilegal y que estuvo en una residencia para menores no acompañados, pues quizás no corresponda a la ideología oficial de quienes son los que ponen en peligro a la sociedad española, y por eso se ha tratado de encubrir de alguna manera. Aunque ahora ya hay varios grupos
políticos y sociales que están reclamando una acción más contundente y definitiva, especialmente en el sector judicial, para que esto ya sea declarado oficialmente como un atentado yihadista, que es lo que es. Lo que pasa que muchas veces para declarar un atentado como terrorista parece que tienen que presentar los que producen el atentado, los agresores, tienen que presentar una especie de carné completo con las firmas de quiénes son los grupos a los que está adscrito y una pertenencia evidente a uno u otro. Pero esto no está sucediendo así ya hace varios años, por eso se los llama lobos solitarios. Actúan de forma impulsiva, de forma muchas veces chapucera en este caso. El joven este se compró un cuchillo y le pidió el coche prestado a un amigo y eso es lo que pasó. Habían pasado apenas 15 días, dicen sus allegados, desde que estaba como encerrado en su habitación y no estaba en contacto con el resto de la gente. Bueno, ya lo único que falta por enterarnos es de que durante esos 15 días pues se volvió un alterado mental y no un yihadista como escribe y declara de su puño y letra. Es una vergüenza que no solamente en este país pasen estas cosas y que de alguna manera no aparezcan, sino que yo estoy tremendamente ofendido por el nivel del periodismo en general en este país. ¿Cómo es que no se supo esto cuando el viernes pasado tuvo lugar este hecho, cuando ya se habían encontrado la carta esta? A mí me recuerda, perdón por la metáfora, me recuerda a los atentados del 11 de marzo en Madrid, cuando a pesar de que en los coches se habían encontrado cintas de casetes con rezos musulmanes, etcétera, se seguía insistiendo en la hipótesis de que había sido un atentado de ETA porque al gobierno de entonces pues le convenía más esa hipótesis que no la de un atentado yihadista. Esto no se puede soportar y estoy hablando de gobiernos que entonces y ahora eran de signo totalmente opuesto. Esto no es de recibo bajo ningún aspecto ideológico como se presente para defender una u otra causa. Estamos hablando de terrorismo yihadista que ahora que estamos un poco más relajados con las restricciones que impuso la pandemia, pues volverá a ser cada día más habitual en nuestras calles, a menos que en los telediarios insistan en distraernos con otras historias. Los legisladores demócratas estadounidenses eliminaron el martes $1.000 millones en fondos militares para Israel después de las objeciones del sector progresista de la Cámara de Representantes, allanando el camino para una posible disputa sobre el asunto a finales de este año y oponiéndose a una disposición en un proyecto de ley provisional para proporcionar fondos adicionales para que Israel pueda reponer su sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro. Tras los combates de mayo entre Israel y las facciones terroristas de Gaza, el gobierno estadounidense había afirmado que se proporcionarían los fondos y reiteró ese compromiso en algunas reuniones bilaterales llevadas a cabo desde entonces. Los legisladores demócratas que se opusieron a esos fondos citaron las bajas palestinas causadas por las contraofensivas israelíes después de los ataques con cohetes perpetrados por Hamás en mayo. Jerusalén manifestó que la mayoría de los 4.350 cohetes disparados desde Gaza durante el conflicto fueron interceptados por Cúpula de Hierro. Bueno, a mí esta situación realmente también me causa mucho desazón porque ya no es una cuestión política. Estamos hablando de que el sistema Cúpula de Hierro es un sistema de defensa pasiva. No estamos hablando de aviones de combate, de drones de ataque, de submarinos, etcétera, etcétera, sino de un sistema defensivo. Y justamente en ese tema de reponer las defensas de Israel, pues sale un grupo de diputados demócratas y congela estos fondos. La verdad
que me parece inadmisible. Y también me parece inadmisible que estando en el gobierno un presidente justamente de ese signo político, del Partido Demócrata, no tenga ningún control sobre lo que hacen sus propios legisladores. Es decir, yo entiendo de que a veces cuando hay un gobierno demócrata, pues tiene una oposición de republicanos que le ponen trabas y palos en las ruedas, pero que se las pongan los propios compañeros de partido me parece algo que es muy peligroso para Israel en este caso, pero para el propio Estados Unidos en cualquier momento. Estamos hablando otra vez de que no son armas ofensivas, no son armas de destrucción masiva ni nada por el estilo, sino que son armas defensivas para evitar que los cohetes que lanza un grupo terrorista admitido como terrorista en el Congreso de los Estados Unidos, como es Hamas o como son también la Yihad Islámica, digo que estos mecanismos defensivos contra estos cohetes sean puestos en entredicho o congelados, o vamos a verlo y ya lo sopesaremos si ayudamos a Israel en esta cuestión. Porque si no ayudan a Israel en esta cuestión, pues habría que replantearse si realmente Estados Unidos es ese gran amigo del cual siempre se vanagloria y que Israel muchas veces tiene que salir a defender sus intereses en Medio Oriente a pesar de cuestiones que no siempre le afectan, digamos, directamente. Me parece de una bajeza política o moral, como la quieran llamar, bastante insoportable, no solamente digo para el mundo judío o Israel, sino para los propios Estados Unidos. Es decir, ellos mismos se boicotean las decisiones de un presidente como el presidente Biden, que se supone que es de su mismo signo político, ¿no? Los datos del Ministerio de Salud israelí mostraron el miércoles una tendencia alarmante en los hospitales con pacientes con COVID-19 en estado grave cada vez más jóvenes. Según un informe del Ministerio, 669 israelíes menores de 60 años fueron hospitalizados en septiembre debido a complicaciones de la enfermedad. De los gravemente enfermos en ese grupo de edad, 531 no estaban vacunados. 120 recibieron sus 2 primeras inyecciones de la vacuna COVID-19 y solo 18 habían recibido una tercera vacuna de refuerzo. Los israelíes no vacunados representaron casi el 80% de los casos graves en septiembre, casi el doble de su proporción relativa de la población. Las muertes entre israelíes menores de 60 años debido a complicaciones de COVID-19 también fueron mucho más comunes entre los no vacunados. De las 40 muertes relacionadas con el coronavirus registradas desde principios de septiembre entre los israelíes menores de 60 años, 28 no estaban vacunados, 10 fueron doblemente pinchados y solo 2 víctimas habían recibido su dosis de vacuna complementaria. La disminución en la edad promedio de las víctimas y los enfermos graves se puede atribuir en gran medida a la campaña de vacunación de refuerzo de Israel, ya que es menos probable que los israelíes más jóvenes se vacunen con las 3 dosis. Bueno, siguen aportando datos sobre el impacto que tiene, por ejemplo, los negacionistas de la vacunación en las cifras. Estamos hablando de Israel, porque en Israel todo el proceso del coronavirus ha ido avanzando por delante de la mayoría de los países con la vacunación, la recuperación, etc. Ahora está en una situación bastante delicada porque siguen habiendo contagiados, siguen habiendo casos graves y siguen habiendo muertes, aunque las cifras hablan por sí mismas. Estamos hablando del 80%, es decir, que el 80% de los casos graves, casi la misma cifra de los muertos por estos mismos casos, incluso en menores de 60 años, es decir, no solamente en el sector más, digamos, frágil respecto al contagio, son gente que no se han vacunado, que no se han puesto ninguna vacuna.
Y evidentemente los que también han recibido esta tercera dosis, y en el caso de los menores de 60 años, pues serán mucho menos la proporción, pues también son menores en los casos que se han dado de contagios que han revestido gravedad y que han llevado a la muerte, como comentaban aquí las cifras de que solo 2 víctimas mortales de las 40 que hay desde el principio de septiembre, es decir, un 5%, solamente esos 2 casos son gente que habían recibido esta tercera dosis de vacuna. Y recordemos que en Israel no se ha vacunado a todo el mundo, se han vacunado a los mayores de edad y a los grupos con mayores riesgos, es decir, que entre ese 5%, entre esas 2 personas, seguramente había más de un caso o serían 2 casos en los cuales había otras patologías previas que hacían recomendable el llegar a esa tercera dosis. ¿Qué está pasando en Israel? Pues está pasando también lo mismo que en el resto del mundo, que las mayores de edad están recibiendo esa tercera dosis. Aquí lo hemos visto en España, que digamos, las personas con inmunodeficiencias por trasplantes, etcétera, y los mayores que viven en residencias están empezando a recibir esa tercera dosis y su impacto en las cifras de gente ingresada en los hospitales es mucho menor y cada vez pues, la edad media de los ingresados en los hospitales por casos graves pues va bajando porque la gente más joven o no se ha vacunado o ha recibido una pauta incompleta o ha recibido la pauta completa hace menos tiempo. Así que en el caso de los jóvenes estamos hablando incluso solamente de 2 vacunas, en ningún caso de 3, a menos que hayan sido casos con patologías previas. Esto nos señala que, por una parte, las vacunas están funcionando, la tercera dosis de la vacuna está funcionando también, y que desgraciadamente mientras la gente sea libre para decidir si se vacuna o no o cuántas vacunas se pone, pues seguirán habiendo casos graves de internamiento y de muertes en cifras importantes. Pero también hay que aclarar que incluso si toda la población se vacunara con las 3 dosis, habría casos en los que esta enfermedad provocaría la muerte porque no todos los cuerpos se han inmunizado de la misma manera y siempre hay casos en los cuales pues, las vacunas no funcionan. No solamente esta vacuna, sino ninguna de las vacunas con que la gente pues, se protege desde la infancia en la mayoría de los países de Occidente. Fuerzas policiales arrestaron a un hombre de 22 años, domiciliado en Yafo, bajo la sospecha de amenazar con un arma de fuego a los transeúntes que se desplazaban por la avenida Herbert Samuel en la Rambla de Tel Aviv. El sospechoso también abordó un automóvil conducido por una mujer joven a la que amenazó con un arma de fuego, vehículo del que huyó tras ser perseguido y reducido por civiles en la escena, que lo retuvieron hasta que llegó la policía. Uno de los civiles sufrió lesiones leves durante el forcejeo con el sospechoso. Según ha trascendido, el sospechoso es conocido por la policía y se cree que sufre de problemas mentales, por lo que se descarta que se trate de un incidente de índole terrorista. Sí, desgraciadamente, pues es un hombre joven con problemas mentales. No se sabe, o por lo menos no han publicado todavía, cómo consiguió este arma de fuego, que era una Uzi, es un rifle, pero no demasiado potente y muy habitual entre la población israelí. Y salió a la calle con él y bueno, estaba amenazando a la gente, tampoco le disparó a nadie, pero evidentemente eso causó un gran revuelo en todo el centro de Tel Aviv, en la cercanía de la playa, ¿no? O sea, enseguida la gente lo redujeron, se amontonaron encima de él, lo retuvieron hasta que llegó la policía y bueno, lo que la policía ha dicho de que este caso evidentemente tiene que ver con la salud mental
de este hombre, que me imagino que a partir de ahora estará recomendado para ser recluido en un establecimiento psiquiátrico y no para moverse libremente por la calle. Las facciones palestinas de la Franja de Gaza, entre ellas Hamás y Yihad Islámica, han expresado su rechazo al plan de la Autoridad Palestina para celebrar elecciones locales en diciembre, argumentando que no existe coordinación entre las partes, lo que podría provocar su aplazamiento. Dichas facciones sostuvieron que unas elecciones locales parciales van contra los intereses y aspiraciones de la población palestina y reclamaron que la Autoridad Palestina se ciña a los acuerdos alcanzados previamente, incluida la celebración de elecciones presidenciales y legislativas antes de las locales, después de que el primer ministro palestino, Mohammad Estallé, pidiera el lunes a Hamás que permitiera la celebración de estos comicios en diciembre. Las elecciones parlamentarias y presidenciales iban a tener lugar en mayo y julio, respectivamente, si bien fueron aplazadas por el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. Las elecciones al Consejo Nacional Palestino fueron igualmente aplazadas en agosto. Bueno, a ver, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, tenía los datos más que claros de que su partido y él mismo iban a perder de forma aplastante en estas elecciones, y tal como lo comentamos durante muchas ocasiones, llevan muchísimos años, creo que desde el año 2005, sin elecciones en la Autoridad Palestina, porque cada vez que prometen y se ponen de acuerdo que se van a celebrar, al final no se celebran. Entonces ahora lo que Abbas le dijo es, bueno, vale, no hacemos las elecciones presidenciales ni las parlamentarias, es decir, para el Congreso que tienen legislativo los palestinos. Dice, pero vamos a hacerlas para las autoridades locales. Entonces, primero que es una cuestión que va en contra de lo que se había pactado, y también en el orden en que se había pactado, porque habían justamente llegado a un acuerdo el año pasado para que primero fueran las elecciones presidenciales y legislativas y después las locales. Ahora no se puede pretender que se actúe como si no hubiera pasado nada, y que, bueno, si en estas elecciones pues al partido de Al-Fatah, de Mahmoud Abbas, le parece bien, se celebran elecciones locales, igual tampoco en todas partes, sino solamente en aquellas zonas en que tengan asegurada la victoria, y si no, pues se aplazan. Digamos que esto es una especie de mamarracho que se supone que tiene algo que ver con la democracia, pero no tiene absolutamente nada que ver. Esto también es la constatación, no solamente en la Autoridad Palestina, sino en muchos países, de que el hecho de tener un Congreso, un Senado y unas papeletas no aseguran de que haya un proceso democrático o que la población realmente sea libre para expresar su voluntad. En la segunda jornada de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, llevada a cabo en Nueva York, intervino ante sus pares del mundo Salman bin Abdulaziz Al Saud, rey de Arabia Saudita. Durante su discurso, apuntó contra el programa nuclear de Irán, país al que aludió, asegurando en más de una ocasión que rechaza de forma categórica cualquier intento de injerencia en asuntos internos de su país, tras los ataques iraníes de los últimos meses en el Golfo contra buques y navíos. Y continuó: el reino quiere hacer hincapié en que es importante que Medio Oriente se convierta en una zona sin armas de destrucción masiva. Nosotros apoyamos plenamente los esfuerzos internacionales para evitar que Irán desarrolle armas nucleares. Estamos muy preocupados porque los iraníes están tomando decisiones contrarias a sus compromisos. También nos preocupan las declaraciones que escuchamos a diario de Irán, que dicen que su programa nuclear es pacífico. Para terminar, hizo referencia a los grupos terroristas y las milicias en Siria e Irak apoyadas por la República Islámica. Se debe acabar el apoyo a los grupos terroristas y a las milicias que solamente nos traen guerra, destrucción y sufrimiento a los pueblos de la región.
Bueno, para los que no leen o escuchan o no entienden el lenguaje árabe, sabrán que este discurso es mucho más suave que el que dirige en los foros del mundo árabe el presidente, el rey saudita, porque en estos foros internos y en lengua que no entendemos en Occidente, pues deja mucho más claro su oposición a Irán. Es decir, aquí, pues dentro de lo que era la Asamblea General de Naciones Unidas, su discurso parece bastante progresista y pacifista, pero en realidad lo que está diciendo es un mensaje bastante claro, que es: no confíen en lo que digan los iraníes. Están mintiendo y seguirán haciéndolo, y este llamamiento para que no declaren de forma tan ridícula que tienen un programa nuclear con objetivos pacíficos, o que cuando hace referencia a los grupos terroristas y milicias en Siria e Irak apoyadas por Irán, es evidente de que Arabia Saudita se une a las tesis incluso más condenatorias que hubo durante la administración Trump, es decir, acusando a Irán de financiar, promover y armar a los grupos terroristas que proliferan en Oriente Medio. Como decimos aquí en la Asamblea General, pues se ha suavizado mucho el tono, se le ha dado un lenguaje mucho más diplomático, que encubre lo que en realidad está sucediendo desde hace decenios en la zona, que no es ni más ni menos que una guerra civil musulmana por el dominio de una corriente sobre otra, de los chiíes sobre los suníes o viceversa, tal como se quiera plantear. Evidentemente, Irán es el representante de la fuerza chiita que actualmente todavía es minoritaria en la zona, aunque ha avanzado muchísimo a través de su entrada en Irak, especialmente después de la derrota del régimen de Saddam Hussein, en Siria desde el estallido de la guerra civil, y desde mucho antes con una presencia importantísima en el Líbano a través de Hezbollah, que ha dejado de ser simplemente un grupo terrorista para ser uno de los ejes de la gobernabilidad en el país y también de sus desastres económicos y sociales. Bien, pues así finalizamos estas noticias de hoy. Hasta la próxima edición, en las que les ofreceremos noticias culturales. Sí, pues hasta este domingo por la noche, en que podrán escuchar las llamadas noticias de los lunes, les deseamos Shabbat Shalom.